Muy buenas tardes. La Academia Mexicana de la Educación, la revista Planestli y Editorial Foro Fiscal dan a ustedes la más cordial bienvenida y agradecen su presencia. El motivo que nos reúne el día de hoy son dos, básicamente. Uno, la presentación del libro Temporalidad de nuestro querido amigo, porque todos los que estamos aquí gozamos de su amistad y le recordamos con mucho cariño. El libro de Temporalidad de Javier Ortiz Aguilar. Para quien más que un minuto de silencio, yo pediría que le demos un fuerte aplauso. ¿Qué puedo comentarles de Javier si todos vivimos y convivimos con una persona grata, agradable, solidaria, con una capacidad de convocatoria y con una gran sentido del valor de la amistad. El otro motivo es pues en este ámbito de academia, pues recordar, felicitar a todos los maestros con motivo del Día del Maestro. Nos acompañan aquí en el presidio la maestra Dinora Lucien Blasquez Morales, presidenta de la Academia Mexicana de la Educación. El maestro Raúl Martínez Vera, quien participa, además de presentar el libro. Él es autor del prólogo de esta obra y autor de una entrevista que se publica ahí, que guarda muchos recuerdos y que para ello ya lo leerán y escucharán nuestros ponentes. También nos acompaña nuestro amigo Ángel Rafael Martínez Alarcón, miembro de esta academia y quien vertirá algunos de sus pensamientos respecto a esta obra. Verdaderamente es un placer reunirnos y más en estos tiempos donde hemos tenido que estar al margen de una manera presencial, pero que hoy ya afortunadamente están cambiando los tiempos y es verdaderamente muy satisfactorio, muy confortable volvernos a reunir. Y yo agradezco a cada uno de ustedes su presencia, porque sé del esfuerzo que hacen, conozco las agendas de trabajo, por fortuna todas las personas que se encuentran aquí son personas exitosas
y su agenda de trabajo no es fácil de que coincida con los programas que hemos elaborado, pero realmente es muy loable que nos reunamos y con este motivo hacer más permanente la presencia de nuestro amigo y que queda plasmado en las páginas de temporalidad. Para dar continuidad, y quiero presentar a nuestro primer ponente, Ángel Rafael Martínez Alarcón. El maestro pues es académico, es docente de varias universidades, es miembro de esta Academia Mexicana de la Educación, y como mencionaba yo, todos los que estamos aquí, igual que Ángel Rafael, tiene muchas vivencias y experiencias con Javier, un gran amigo de Javier, y dejo el uso de la voz a nuestro compañero y amigo. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a Víctor Manuel Reyes Gándara, compilador de temporalidad Javier Ortiz, obra editada bajo el sello del periódico cultural Transnesli, editorial Foro Fiscal, por invitarme a la presentación del libro antes señalado. Muy emocionado por tratarse de una parte del quehacer intelectual de mi amigo y maestro Javier Ortiz Aguilar, quien el pasado febrero trascendió a la vida eterna. Saludo a la presidenta de la Academia de Educación Veracruz, a la maestra Leonora Blázquez, así como a mi colega y amigo Raúl Vera Martínez. Ambos tuvimos el privilegio de compartir y escuchar y aprender de Javier Ortiz Aguilar en las aulas, no solamente en las aulas de humanidades, sino en la cantina y en el café, para escucharlo, discutir de los temas en boga, de las lecturas que habíamos que presentar en el aula, siempre soñando un mundo justo. Saludos a todos los amigos que nos hemos reunido esta tarde aquí en la Academia de Educación de Veracruz, y también quiero saludar a los amigos que han partido en este periodo, en estos años pandémicos. Saludo con especial cariño a Bantroy Ortiz Sandoval, hijo del maestro Javier y de la maestra Matilde. Temporalidad Javier Ortiz Aguilar, compilación de Víctor Manuel Reyes Gándara, Transnesli, editorial Foro Fiscal, Jalapa, 221 páginas. Primera edición que trae fecha del 3 de marzo, justamente un mes antes de la partida física de nuestro maestro, quien por más de 4 décadas ejerció el magisterio, iniciando en la Escuela de Bachilleres artículo 3º constitucional, y su mayor tiempo y carga académica lo encontramos en las aulas de la carrera de Historia de nuestra Universidad Veracruzana, así también en las aulas de la Universidad Pedagógica Nacional, la Unidad 301, con sede en esta capital. Seguramente somos cientos de alumnos que tuvimos el privilegio de disfrutar su cátedra, y luego de la cátedra pasamos a la amistad, al consejo y al apoyo de Javier, que siempre nos evocaba: Maestro, Jesucristo y Lombardo Toledano, yo soy Javier, tu amigo. Transnesli Editorial y Foro Fiscal es la segunda obra relacionada con Javier Ortiz, 1941-2012. En el marco de su 75 aniversario de vida, se publicó Los Amigos en Turno de Javier Ortiz, 2016, Foro Fiscal, y donde reúne una serie de amigos que van a hablar en torno a la figura de Javier Ortiz.
Esta obra de temporalidad podríamos decir que es una obra póstuma que está integrada por 16 artículos escritos por Javier Ortiz y publicados en las páginas del periódico Tlaxnextli, una publicación mensual que circuló en papel y ante la crisis que vive el país, ahora la tenemos circulando vía digital en estos últimos 42 meses. La obra está integrada por un prólogo de su exalumno perteneciente a la generación 1985-1989, el maestro Raúl Vera Martínez, que también se ha destacado como un buen filósofo y alumno de Javier Ortiz. Esta obra le integra también una entrevista que se le hace al historiador y al hombre de Javier Ortiz por su alumno y amigo Raúl Vera Martínez. Y bueno, la obra finaliza con un cuento de la autoría de Víctor Manuel Reyes Gándara, quien también, como Javier Ortiz, fue presidente de esta Academia de la Educación, titulado La Huelga. El último evento que acompañé a mi amigo maestro Javier Ortiz en tiempos de la pandemia fue la presentación del libro conmemorativo de los 10 años de la publicación mensual de Tlaxnextli, bajo el mismo sello editorial, y el pasado 23 de septiembre de 2021 en las instalaciones del Colegio de Veracruz, con la moderación y participación de Javier Ortiz y comentarios de Raúl Hernández Viveros, Juan Fernando Romero, Silvestre Hernández. Esta tarde Javier Ortiz también tuvo una destacada participación para comentar dicha obra. En varias publicaciones he afirmado que mi amistad con Javier Ortiz data de 1982, cuando se fundó el Instituto de Intercambio Cultural México-URSS José Mancisidor. Pero con el acontecimiento de su fallecimiento el pasado jueves 3 de febrero del 2022 me hizo reflexionar que vivía en un gran error, pues tengo que afirmar que crecí desde niño conociendo a Javier, pues éramos vecinos, nos dividía una cuadra y media, y mi familia viviendo en la Vía Revolución y él en la calle de Clavijero, con una madre originaria de Altotonga, Veracruz, tierra que lo vio nacer. En mi casa, un grupo importante de jóvenes de esa población vivían en nuestra casa como pupilos, en particular una estudiante de la escuela normal, Alicia Luján, prima de Javier. Y puedo afirmar que desde siempre lo fui creciendo, viendo a Javier, visitando a sus paisanos, y fui creciendo, y en 1982, como he afirmado, participamos en la fundación del Instituto de Intercambio Cultural México-URSS. También lo recuerdo a Javier Ortiz, que eso siempre me causó mucha gracia, en tiempos del padre José Benigno Sili, primer cura de la parroquia del Calvario. Javier Ortiz siempre en misa, más bien la que iba a misa era la maestra Matilde, Javier siempre acompañándola, ahí esperándola en el atrio. Son tantos recuerdos de la niñez con Javier Ortiz y sus paisanos que iba a visitar a la casa. Aprovecho la oportunidad para solicitarle a Bartolomé Ortiz Sandoval, como heredero universal de su señor padre, para iniciar un rescate de todo lo escrito y publicado por Javier Ortiz, para hacer posible hacer una memoria de lo escrito desde su tesis de maestría en la Facultad de Historia sobre Flores Magón, tesis que se iba a publicar en la colección CEP 70, pero por algún caso y alguna distracción del propio Javier, la obra ya no se publicó. Eran los tiempos que
la colección 70 la coordinaba el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, subsecretario de Educación en el régimen de Luis Echeverría. Temporalidad es sin duda un documento que quiere recordar el pensamiento del historiador, filósofo, una obra póstuma de Javier Ortiz. Tengo entendido que poco antes de morir estuvo trabajando con Víctor Reyes Gándara en dicha obra, pero el destino ya no permitió que la viera publicada. He disfrutado cada uno de los artículos, algunos ya los había leído en su momento cuando fueron publicados. El eco de sus clases en las aulas de la antigua Unidad de Humanidades de nuestra universidad. Recordar aquellas tardes de clases a finales de la década de los años 80 del siglo XX, cuando el nerviosismo del maestro jugaba entre el gis y el cigarro, y muchas de las veces y muchas de las clases se extendían más allá del aula, a veces allá con Mateo, luego en la cafetería de Los Arcos, que por décadas fue su segunda casa y cátedra de nuestro querido Javier, con un café y explicando todos los temas de la filosofía, de la vida, de la vida política, de la grilla universitaria. Son muchísimas las conversaciones, muchísimos los temas que recuerdo a Javier Ortiz. Sobre todo lo recuerdo platicando sus andanzas en la militancia como miembro clandestino del clandestino Partido Comunista de México, allá en los años 60, cuando era arriesgado. Hoy cualquier ciudadano se puede decir revolucionario porque ha participado en la elección del 2018. También lo recuerdo con sus temas religiosos, su amistad con José Bettino Sigli y también su amistad con el maestro Olivario Basilio y sobre todo su gran amistad con Marcelo Ramírez. Todos los años Javier Ortiz siempre estuvo presente en su pueblo, en Altotonga, y a veces coincidíamos en el Todos Santos, allá en el panteón donde descansan sus antepasados y parte de los míos. Y bueno, el lector puede conocer el pensamiento del historiador, del filósofo, del hombre, del docente, pero sobre todo del amigo que siempre tuvo palabras de aliento con sus alumnos y sus amigos. Quiero agradecer a los aquí presentes por darse el tiempo para reunirnos y recordar en torno a la figura de Javier Ortiz, su quehacer político, académico y su gran quehacer de ser humano. Gracias, Javier, por tanta amistad. Gracias, Ángel Rafael, y en verdad, como lo comentas, son tantos recuerdos, tantas vivencias, muchísimas convivencias con Javier de todo tipo, no solamente intelectuales y académicas, sino también del café y en algún momento pues algún trago. A continuación escucharíamos las palabras de la maestra Dinora Lucien Blázquez Morales, quien es presidenta actual de esta Academia Mexicana de la Educación, que hoy nos alberga en sus instalaciones, fundada hace más de 30 años por un grupo de amigos, y recordamos entre ellos, como ya lo hizo Ángel Rafael, a Marcelo Ramírez, a Jesús Jiménez y a cada uno de los que han partido, por supuesto a Javier, que también fue presidente de la Academia. La maestra Dinora es miembro activo del Sistema Educativo Nacional, es académica del Centro Regional de Educación Superior, y ¿qué puedo yo decirles? Muchos de ustedes la conocen.
cedo el uso de la voz a la maestra Dinora. Bienvenidos todos a la Casa de la Educación, que es su casa. Cuando gusten, por aquí estamos. Ahora por pandemia no abrimos mucho, pero cuando hacemos eventos a través de nuestra página de Facebook los publicamos. Esperemos que nos sigan para ir viendo los eventos que vamos teniendo. A veces no tan seguidos, pero vamos teniendo uno que otro evento por aquí que creo que es de interés o que sería de interés para muchos de ustedes. Presentar un libro siempre es motivo de gusto y satisfacción, pues es el resultado de varios esfuerzos, desde quien escribe, el autor, quien compila, como en este caso, quien revisa, produce y edita el libro. En eso pienso cuando inicio la lectura de un libro, todo el trabajo personal y de equipo que da como resultado un producto escrito. Obviamente, la escritura y la investigación juegan un papel importante en la elaboración de un libro, pero sin duda un texto cobra vida con cada lector, con las opiniones, reflexiones y comentarios que generan. Leer Temporalidades me fascinó, a pesar de que lo hice en poco tiempo. Cuando lo estaba leyendo me parecía escuchar al maestro Javier Ortiz en cada artículo que leía, por lo que agradezco al maestro Víctor Vázquez Gándara el haber compilado tan valiosos escritos. Considero que a través de este texto las nuevas generaciones lo conocerán y quienes lo conocieron y compartieron con él varias charlas lo recordarán. Estos textos reflejan el pensamiento, conocimiento y experiencia vivida en varios años. A pesar de que lo conocí hace mucho, fue hasta el último año de su vida que tuvimos mayor comunicación. En Temporalidades, cada artículo pertenece a un periodo de tiempo en la vida del maestro. Reseña una época determinada de acuerdo con el tema que desarrolla. Sus escritos son amenos y ricos en contenido. Reflejan su pensamiento, sus puntos de vista sobre diversos temas. Podemos observar a través de la lectura su forma de ver y pensar cada una de las situaciones que vivió, leyó y conoció a través de diversos autores, pues era un gran lector. A través de sus artículos podemos observar un crecimiento intelectual en un corto tiempo que fue alimentado día a día. Reconozco su capacidad descriptiva y narrativa al contarnos cómo fue que llegó a Jalapa y cómo fue su formación académica. Se observa la importancia que da a la historia, la filosofía, la literatura, la lengua, a los avances tecnológicos, la política y, por supuesto, a la educación. Seguramente los que están aquí han leído mucho más de lo escrito por Javier Ortiz y podrán opinar muchas cosas más de lo por mí comentado. Por mi parte, leer Temporalidad me permitió adentrarme más en la vida intelectual del maestro Javier Ortiz Aguilar. Disfruté la entrevista que le hace el maestro Agustín Raúl Martínez Vera, en donde el maestro Ortiz reflexiona sobre hasta dónde podemos conocer, cómo debemos actuar, qué se debe esperar, qué es el hombre. A lo que responde, a esta última pregunta responde: el hombre es el único ser que formula las tres preguntas anteriores. Podemos conocer cómo debemos actuar y qué debemos esperar. El texto final del libro, La huelga, de Víctor Manuel Vázquez Reyes, recrea de manera literaria una vivencia real del maestro Ortiz, que le hizo adentrarse en la investigación, entre otras acciones que le implicaron el querer saber más de una situación político-histórica que se desarrollaba en nuestra ciudad en un momento histórico determinado. No me queda más que invitarlos a que adquieran el libro, lo lean y disfruten de la escritura del maestro Javier Ortiz Aguilar. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Dinora, por compartir esos pensamientos que nos narran ahí parte de la existencia de nuestro gran amigo y su trabajo intelectual y su obra, pues, multidisciplinaria, porque, bueno, regularmente a veces nos inclinamos en una línea de investigación y en esa nos encaminamos y seguimos casi todo sobre ello, pero Javier, como bien lo comenta usted, maestra, pues nos habla desde la lingüística hasta la literatura, la poesía, citando a ella, refiriéndose a Octavio Paz, pues en diversos temas. Pero bueno, pues para escuchar los comentarios, para eso están nuestros compañeros, amigos, amigas, nuestros ponentes, y cedo el uso de la voz a nuestro amigo maestro Raúl Martínez Vera, quien es historiador, académico de la Universidad Veracruzana, un gran escritor y por supuesto un gran lector. Adelante, maestro. Buenas tardes. Pues primero agradecer la atención de invitarnos, de considerarnos, ¿no? y sobre todo aplaudir el esfuerzo que hace el portador y maestro, ¿no? En el sentido de ser consecuente con la amistad del maestro Javier y contribuir en algo, ¿no? a esta conservación, a esta difusión, ¿no? de estas últimas líneas, ¿no? que salieron también de nuestro amigo, del profesor Javier Ortiz Aguilar. La amistad que yo tenía con el maestro Javier es muy larga. Yo debí haber tenido como unos 18 años y ya he entrado en los 40 cuando nos encontramos por primera vez por allí, por Humanidades, ¿no? De esto ya hace algo más de 35 años, que se dice pues fácil el número, pero es una cantidad repleta de anécdotas, de experiencias, de calidez sobre todo, ¿no? Que creo que eso es lo que definía, ¿no? a la relación con Javier Ortiz. Cualquiera que lo trató, que se relacionó con él sabe de lo que estoy hablando. Hablamos siempre de muchas cosas, muchísimas cosas, pero entre todas, ¿no? Es claro que uno de los temas recurrentes, uno de los asuntos recurrentes a los que volvíamos una y otra vez, pues era precisamente la historia, ¿no? En este diálogo en donde la historia aparecía una y otra vez, ¿no? Coincidíamos en preguntarnos qué cosa era la historia, en qué consistía la historia, y estábamos de acuerdo en que no estábamos dispuestos a convenir en esta mera referencia o en esta mera ontología, ¿no? que suscriben los historiadores profesionales regulares. Es decir, el tema, el asunto, la cuestión de la historia adquiría para nosotros en nuestros diálogos corrientes, ¿no? una relevancia conceptual, ¿no? muy relevante. Es decir, si bien aparecía una y otra vez la palabra historia, el asunto era qué significaba este concepto, cómo había logrado constituirse y cómo lo usábamos, ¿no? En ese sentido el profesor Javier Ortiz se distinguió más que como historiador, yo diría que como un filósofo de la historia, como un ensayista, ¿no? en torno al concepto de la historia. Teniendo en cuenta esta preocupación fundamental en torno al concepto de la historia, esto venía aparejado o relacionado o asociado con otras cuestiones también muy importantes para Javier, que era cómo es que configuramos nuestra experiencia temporal, ¿no? Es decir, qué nos hace sentir, percibir el tiempo, manejarnos en el tiempo, anticipar, recordar, movernos, etcétera, ¿no? Las preocupaciones centradas en la experiencia temporal y cómo es posible la experiencia temporal, para Javier tenía la mayor relevancia, en tanto que la experiencia temporal,
secretaba o derivaba, ¿no? Particularmente en nuestros modos de vivir, ¿no? En las formas en que nos conducimos, en que organizamos nuestra vida diaria, en que conformamos nuestras expectativas, nuestros recuerdos, etc. Entonces no se trataba de una mera reflexión ociosa, sino fundamentalmente era una reflexión impostergable, inmediata, ¿no? Urgente. En ese sentido creo que es posible entender a Javier Ortiz como profesor y como intelectual muy singular y de alguna manera contracorriente en el dominio o en el gremio general de los historiadores, ¿no? Quien conoció a Javier Ortiz como profesor en la Facultad de Historia sabe que fue un pensador que estuvo siempre dispuesto a discutir, ¿no? Dispuesto a confrontar y también, por supuesto, dispuesto a proponer, a ofertar. Hasta donde yo sé, estos más de 35 años que yo conocí a Javier, nunca se dio por satisfecho en su búsqueda, ¿no? O sea, Javier siempre fue un hombre que estaba ensayando, que estaba buscando, que estaba indagando. O sea, Javier es el ejemplo del intelectual que no se siente completo, no se reconoce, ¿no? Terminado. Por el contrario, siempre se presentaba o se veía a sí mismo como un estudiante, como un estudioso, como un buscador, ¿no? En ese sentido, yo recuerdo mucho a Javier, ¿no? Ya entrado en años, ¿no? Con esa expresión de júbilo cuando me decía: oye Raúl, que me encontré este libro, me encontré este otro, como si fuera un niño con un juguete nuevo, ¿no? Así lo vimos a este hombre genial, ya con canas, pero feliz, pero contento de encontrarse con esos nuevos libros que alguien le sugería, que lo encontraba rascando entre las bibliotecas, etc. Esa es una de las notas que para mí son mucho más significativas en mi recuerdo sobre Javier. Javier se distinguió por ser un hombre radicalmente agudo, permanentemente agudo, en la misma proporción de su modestia, ¿no? Era un hombre tan inquieto, tan agudo, tan hondo, y al mismo tiempo era un hombre, ¿no? Excesivamente modesto. Mi admiración por él comienza, ¿no? Al advertirlo lejos, muy lejos de ese esnobismo academicista universitario, ¿no? En lugar de las voces, los aplausos. Para mí la virtud o la riqueza de Javier estribaba básicamente en las chispas que producía en el aula, en el pizarrón, con el gis, en el café, en los pasillos, en la cantina, ¿no? Para mí la definición y la distinción de Javier corre en ese sentido, ¿no? que nos ofreció a sus alumnos, a sus amigos, ¿no? En esa cantidad de horas es enorme que siempre estaba dispuesto a ofrecernos. Javier nunca nos regateó el tiempo, los minutos, las horas, siempre estuvo allí para nosotros, ¿no? Para discutir en la mañana, en el mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada incluso, ¿no? Recuerdo muchas ocasiones, ¿no? Caminando a la 1, 2 o 3 de la mañana cuando íbamos ya a acompañarlo a su casa y a Clavijero, y hasta en el último paso antes de entrar a su casa nos hacía la recomendación de una obra, el comentario sobre alguna cuestión que le pareciera importante. La riqueza de Javier está entonces, ¿no? en la cantidad y la calidad de amistades, ¿no? que supo muy bien gestar y sobre todo mantener a lo largo de toda su vida. O sea, dos palabras que para mí definen a Javier es la de profesor y amigo. Difícilmente se pueden disociar estas dos, ¿no? Desarrolló un profesorado como un amigo constante, y como amigo siempre fue también, ¿no? Un profesor, un hombre dispuesto a mostrarnos, enseñarnos, ¿no? Y sobre todo aprender también. Son dos, yo diría que son dos cuestiones, ¿no?
O sea, Javier era un profesor en el sentido estricto, es decir, profesaba, ¿no? Profesaba una serie de asuntos, de cuestiones, ¿no? De objetos, ¿no? de problemas que le parecían impostergables, ¿no? Urgentes a traer, a plantear, a desarrollar. Esos dos tópicos, esos dos temas, esos dos macizos que acompañaron en las reflexiones de Javier, pues son básicamente el hombre y el tiempo. Con estas dos duras categorías, ¿no? Javier no solamente las buscó, las desarrolló, las investigó en esta amplia variedad de edificios teóricos y filosóficos, ¿no? sino sobre todo buscó al hombre y al tiempo en el ahora, en el aquí, en la actualidad, ¿no? Es decir, esas preocupaciones acerca del hombre y del tiempo convirtieron a Javier en un buscador de esos conceptos, pero con la mira siempre puesta al cómo nos vemos y el qué hacemos y el qué esperamos, ¿no? Esto distinguían o hacían de Javier, ¿no?, a un profesor muy peculiar. No es extraño que esta dimensión pragmática o inmediata, ¿no?, de los temas relativos al tiempo y al hombre hicieran de Javier un pensador, ¿no?, anidado, ¿no?, en estos dominios o en estos campos de la historia y de la política. Es decir, en buena medida, ¿no?, estas discusiones teóricas, filosóficas, ¿no?, de Javier en torno al tiempo y al hombre, ¿no?, dejaban de ser una mera ejercicio especulativo, ¿no?, y lo empujaban, ¿no?, a preguntarse, ¿no?, como dirían los del 68 en concreto, ¿no?, ¿verdad?, por esta situación de carne, de vida corriente, etc. En ese sentido podríamos decir que hasta sus últimos días Javier Ortiz abrazó un humanismo vivo, un humanismo de carne y hueso, es decir, un humanismo que entendía al hombre en su dimensión más propia y próxima, que es su situación, su contexto, su circunstancia. De allí que, digo, uno de los autores, ¿no?, que traíamos a cuenta una y otra vez, pues fuera sin duda el filósofo español José Ortega y Gasset, ¿no?, un personaje al que volvíamos una y otra vez, ¿no?, en términos de orientarnos en torno a dar cuenta de nuestra circunstancia. En ese sentido, diríamos que Javier fue un filósofo de la hora, fue un pensador del aquí, fue un profesor del momento, ¿no? Este hoy, este ahora, este aquí, ¿no?, representa, por supuesto, ¿no?, una configuración de una hondura tal, ¿no?, que no es fácil responder qué es ahora, ¿no?, qué es hoy, qué es aquí, ¿no?, pero que lo relacionaba fundamentalmente con sus preocupaciones por el vivir. En estas preocupaciones por el tiempo, el hombre, la historia y la política, con Javier tuvimos la oportunidad de conocer, de leer, de comentar, ¿no?, de discutir, ¿no?, muchos autores, muchas obras, ¿no? Recuerdo nuestros muchos meses o años, ¿no?, donde el marxismo era la discusión obligada, ¿no?, en sus múltiples variantes, ¿no?, ahora Gramsci, ahora Althusser, ¿no?, a veces la teología de la liberación. Siempre había, ¿no?, estas posibilidades de discutir esos edificios conceptuales y que no quedaban allí, ¿no?, con Javier o a partir de Javier, ¿no?, sus alumnos, compañeros de trabajo, etcétera, ¿no?, tuvimos la oportunidad también de morder esas obras duras del existencialismo, de la fenomenología, de la hermenéutica, de la ética, lo cual entonces el concepto de historia no era simplemente una idea rodando, ¿no?, de manera corriente,
sino que constituía un complejo, una madeja que no lográbamos, ¿no?, jalar el primer hilo, la primera punta, ¿no?, y comenzar a desarrollar esta maraña. Javier, como Ortega y Gasset, era un pensador preocupado por nuestro tiempo, por nuestra obra. Javier tenía muchos temas, muchos asuntos, siempre tenía a la mano que discutir. Sin embargo, también era un personaje que gustaba de la concisión, ¿no?, de la brevedad. O sea, lo vemos en sus textos, ¿no? O sea, Javier era un personaje que no tenía mucha afección por escribir centenares y centenares de cuartillas, sino que al contrario trataba de precisar, de bajar, de plantear, ¿no?, y de generar una discusión en ese sentido, y en honor a eso también creo que vamos a hacer lo propio. Yo agradezco de verdad infinitamente la invitación para elaborar el prólogo de este documento que ahora se presenta, sobre todo viniendo del puño, porque aunque sé que ahora está impreso y que Javier lo pasó en su computadora, o sea, Javier era un tipo de gis y de bolígrafo, es decir, seguramente sus artículos comenzaron con un bolígrafo y una servilleta, ¿no?, en el café o en la cantina, ¿no? Bueno, cantina creo que no, pero en el café sí, ¿no? Entonces, seguramente, y que yo haya tenido la oportunidad entonces de hacer esta modesta participación, ¿no?, que acompaña a los artículos que son muy significativos no tanto de lo que dice, sino que es importante, sino cómo lo dice, ¿no? Creo que aquí mi invitación es a leer, ¿no?, con esa mirada, ¿no?, cómo construye la observación de esos objetos, ¿no?, cómo los muestra, cómo los presenta, ¿no? Creo que eso nos acercaría mucho más también a ese personaje que aunque admiramos, reconocemos y apreciamos, creo que todavía no lo hemos conocido del todo. Creo que hay muchas cosas entre líneas que tienen que enseñarnos, ¿no?, y que me parece debemos de reparar. En ese sentido, pues bueno, ahí está el esfuerzo de Javier que nos reúne, que nos congrega, ¿no? Como digo, la riqueza de Javier estriba en sus amigos, en lo que compartimos con los amigos, ¿no? Y creo que este documento es otro pretexto más para pensar en él, para reparar en él, ¿no?, y para seguir estudiando pues su legado, su contribución. Muchas gracias. Gracias, Raúl, por esas expresiones tan elocuentes y que nos hacen revivir el tiempo. Antes de concluir esta presentación, quiero invitar a nuestros asistentes, si alguien quisiera hacer uso de la voz. Sí, compañero, muchas gracias. Bueno, amigos, cuando nuestro amigo y compañero, expresidente de nuestra institución cultural, nuestra academia, nuestra casa de la educación, me comentó que se presentaría un libro este día, jueves a las 6 de la tarde. Tal vez me lo dijo y yo no lo capté. No sabía que ya había fallecido nuestro amigo Javier Ortiz, pero no sabía que se trataba de un libro alusivo a su vida y obra. Entonces, pues me encuentro emocionado y con el natural sentimiento de un amigo que se va.
Quisiera señalar especialmente que lo realizado por nuestro gran amigo Víctor Gándara, que tiene que ver con lo que a él le caracteriza, que es la producción de obra escrita. En esta ocasión alusiva a nuestro amigo Javier, en lo personal quiero expresar, Víctor, que qué hermoso que haya realizado este trabajo y que nuestra presidenta, Mesa Dinora, que todos apreciamos y admiramos, nos haya invitado a asistir hoy a escuchar a los compañeros que han tenido bien hablar de su vida y obra. Lo recién expresado por nuestro compañero que me antecedió la palabra antes del moderador, nuestro amigo Víctor, que no tengo el agrado de conocer totalmente su nombre, se llama Raúl. Sí, sí. Pero creo que lo expresado por él redondea y precisa la obra interesantísima, valiosísima del amigo Javier. Yo lo conocí aquí en la academia, cuando ingresé a ella, y de aquí nos fuimos a celebrar nuestro encuentro, el inicio de nuestra amistad, a un bar que está aquí muy cerquita, como a 2 cuadras. Nos tomamos una cerveza y ahí empezamos a platicar. Él participó en el movimiento estudiantil del 68 desde aquí, de Jalapa, como estudiante universitario. Yo lo hice también, todavía no radicaba en Jalapa, vivía yo en México. Allá me tocó la lucha estudiantil del 68 como estudiante universitario. Y empezamos a platicar de varios temas, entre otros, pues el de la lucha social, que como jóvenes habíamos tenido oportunidad, ocasión de hacer nuestra en su momento. Entonces, desde entonces noté en Javier aprecié en Javier su voluminosa cultura humanística y sobre todo su ideología de izquierda, fundamentalmente marxista en su expresión, yo creo que más cabal. Javier era radical, era marxista desde mi apreciación. Yo ni para compararme con él, yo siempre he sido aficionado a las ciencias sociales y también de la historia de México y de la historia universal. Pero qué lejos estoy yo, habiendo estudiado la carrera de Derecho, de poder comprender a fondo, como era necesario saberlo, el pensamiento de Javier Ortiz. Sin embargo, existió una afinidad bastante amplia. Las discusiones que sostuvimos aquí como miembros de la academia, en las ocasiones que tuvimos de comentar algún libro como participantes, y él como directamente responsable de la presentación de los libros, a mí no se me ha dado mucho porque no tengo esa capacidad. Pero aquí en las discusiones apreciaba yo en Javier esa agudeza de que hablaba el maestro Raúl, esa profundidad de su pensamiento social, y esa amistad que irradiaba toda su personalidad de hombre congruente con su pensamiento, mexicano sin calificativos, un mexicano de aquí del centro de Veracruz, de Alto Tonga, oriundo de esta zona de las altas montañas de nuestro estado, con todo lo que eso significa como habitante veracruzano de la parte central de nuestra entidad federativa. Aquí a veces coincidíamos él y yo en opiniones de debate, de discusión sobre temas que aquí se han debatido desde que existe la academia hasta la fecha. También había discrepancias y no coincidíamos en muchas, pero yo creo que en el 70% cuando menos de los debates había coincidencia y afinidad en la concepción
de él con la mía, que desde luego muy insuficiente, muy poco voluminosa en relación al gran dominio que tenía sobre las ciencias sociales, nuestro gran amigo Javier. Yo creo que, aunque estudió filosofía y se tituló, es decir, adquirió el grado correspondiente a la maestría, tengo entendido que aparte tuvo estudios muy diversos del ámbito humanístico. Javier era un hombre culto, pero muy sencillo, sin alardes. Nunca tuvo la actitud del intelectual que presenta una pose ante la sociedad, ante sus amistades. Él era extremadamente humilde y sencillo. Y yo considero que ese es el rasgo que más lo califica como hombre. Como hombre simplemente, un mexicano que sabe que le tocó vivir una época, que tuvo conciencia de una responsabilidad como maestro y como intelectual, como universitario, sin duda, y la asumió con auténtico realismo y realizó en su vida una obra muy apreciada en sus escritos, que fueron muchísimos, ya lo han expresado, en el trato de la amistad que cultivó con todos los que le conocimos. Repito, yo lo conocí ahí, primero lo fuimos a charlar. Después en los cafés, generalmente del centro histórico. A mí me encanta el centro histórico. Y por ahí siempre lo encontraba. Y ni siquiera me comentaban ni me pedían si estaba en condiciones de acompañarme. Me tomaba del brazo. Íbamos a cualquier café del centro de la ciudad. Y ahí empezamos a platicar, a comentar temas de este tipo, relacionados con la conciencia social que todo mexicano debe tener y cultivar, ampliar, fortalecer, hacerla realmente impactante. Creo que ha faltado eso. Él nunca estuvo ausente de esa conciencia. Los mexicanos, por toda la tradición cultural que traemos en nuestro ser como consecuencia del proceso histórico nacional y universal, tenemos la obligación, la responsabilidad, aquí lo hicimos notar, de asumir esas responsabilidades a partir de una conciencia que viene de una cultura humanística fundamentalmente histórica y filosófica. Y eso Javier Ortiz no solamente lo entendía, lo sabía, sino que estaba en la actitud del hombre, del mexicano consciente. Pues he dicho algunas cosas y no quisiera abundar, tengo el vicio de hablar más de la cuenta, aunque por ejemplo no hablar nada más como perico, pero sin embargo tengo ese defecto, hablo mucho. Entonces aquí la quiero dejar, creo que he dicho algo en relación a mi amigo. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más desea expresar? Bien, pues cedo el uso de la voz a nuestra presidenta de la academia para dar por terminada esta reunión, esta presentación, no sin antes invitarles a degustar un café, un agua, una galleta. Gracias, maestro. Así es, ahí está un pequeño coffee que quisiéramos compartir con ustedes y también está el libro para quien quiera adquirirlo. Ahí está, cuesta 200 pesos, ¿verdad, maestro? 200 sí. pesos, 200 pesos cuesta, entonces, bueno, si alguien gusta adquirirlo, allí está. Y les agradecemos mucho que hayan estado en este evento que para nosotros es muy importante porque en principio recordamos a un gran maestro, a un expresidente de la Academia Mexicana de la Educación, su sección Veracruz,
Y por otro lado, siempre, como lo dije en mi texto, es muy importante la presentación de libros. Muestra la riqueza cultural que todos tenemos y que todos podemos compartir con otros a través de la escritura. Les agradezco mucho a ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy, con sus maravillosas disertaciones sobre el texto y sobre la obra y sobre la persona del maestro Javier Ortiz. Muchas gracias, bienvenidos a la Casa de la Educación, es su casa.